Bueno, entonces ahorita el tema que vamos a ver es un tema que se me hace muy importante, que constantemente no, las personas cuando llegan a este tema del judaísmo, constantemente llegan con mucha confusión y no saben cómo empezar, ni dónde empezar, ni con qué empezar. Entonces, pero creo, el problema de eso es que la mayoría de las personas empiezan incorrectamente, ¿no? Por ejemplo, algo bien famoso ahorita es el tema de la Kabbalah, ¿no? O sea, a la gente le encanta lo místico, le encanta ven temas, o sea, la Kabbalah es muy interesante, la Kabbalah trae temas, y más cuando dicen algo de secreto, como que a todos les llama la atención, ¿no? Entonces, pues de hecho muchos ya han sacado provecho de eso y han hecho negocios muy buenos de este tema, ¿no? Sin embargo, esto es incorrecto, ¿no? Una persona no debería, eso no son los temas con que empezar. Entonces, vamos a primero analizar bien cuál es la estructura que tenemos que empezar y vamos a ir viendo junto con lo que tengo aquí atrás esto de cómo es que vamos a ir, vamos al final a hacer una como que una estructura de nuestro estudio, un programa de estudios, donde vamos a ir viendo de manera básica muchos de los temas que son primordiales para que uno empiece a estudiar. Entonces vamos a empezar con la historia de Rabí Akiva. ¿Han escuchado de Rabí Akiva? ¿No? Bueno, sí, ok. Entonces, bueno, Rabí Akiva fue un gran rabino que vivió hace cerca de 2000 años. Él, un poquito menos de 2000 años, él era hijo de conversos. O sea, sus ancestros, Maimónides dice que su papá, que se llama de nombre Yosef, era un converso. Entonces, tenemos a este personaje llamado Akiva ben Yosef. Él era un pastor de ovejas que a sus 40 años no sabía leer ni escribir, no sabía absolutamente nada de judaísmo, era completamente ignorante de todo. Entonces, a los 40 años, gracias a la motivación que le dio esta Rachel, la hija de su jefe, él trabajaba como pastor de ovejas, de rebaño y en general encargado de la casa de un personaje llamado Calva Sabúa. Ahora, Calva Sabúa literalmente significa el perro saciado, porque esta persona era tan rico y todas las personas que llegaban a su casa, aunque llegaran hambrientos como un perro, él los alimentaba de tal manera que terminaban saciados completamente. Entonces se ganó el apodo de Calva Sabúa, que es arameo. Entonces, el perro saciado literalmente, ¿no? Entonces, pues obviamente Rachel pues tenía una gran herencia para sí misma cuando se casara, etcétera. Sin embargo, Rachel decide casarse con Akiva, quien era un ignorante. Y su padre le dijo, si te casas con este hombre, te desheredo, no te voy a dar absolutamente nada, ¿no? Y así fue, ella dijo, no importa, yo me voy a casar con este hombre. Se casó Rachel con Akiva, pero con la condición de que Akiva estudiase Torah. Entonces, si no estudiaba Torah, no le iba a dar no se iba a casar con él. Entonces, él aceptó estudiar Torah, a pesar de que él decía, bueno, pero es que yo tengo 40 años, ¿no? Entonces, tengo 40 años y no sé ni leer ni escribir, no sé ni una letra. O sea, cualquiera de nosotros ya está en una mejor situación que Rabbi Akiva, ¿no? ¿Por qué? Porque él empezó a los 40 años sin absolutamente nada de conocimiento. Nosotros por lo menos ya podemos leer, ¿no? Y escribir. Bueno, falta el hebreo, pero hay muchas cosas en español, Baruch Hashem. Entonces, tenemos a este hombre, Rabbi Akiva, que en ese momento no era rabino todavía, Akiva, donde él, con el empujón de su esposa, Rachel pudo ver el potencial de Rabbi Akiva y ella decidió casarse a pesar de perderlo todo. Entonces vivían en una pobreza extrema, o sea, de ser una mujer muy adinerada en la casa de la persona más rica, llegaron a pobreza extrema. Entonces, Rabí Akiva, bueno, en ese momento trabajaba de leñador. Cortaba leños y para sustentar a su familia. Una vez estaba en un lugar donde tenían había una roca que tenía un agujero completamente, un agujero muy grande en la roca.
Y entonces puso a ver y dijo, bueno, ¿quién hizo este agujero tan bonito y tan perfecto en una roca, ¿no? Y dice, no, nadie, le contestaron, es una gota de agua que constantemente cae en esa roca. Entonces él dijo, bueno, a ver, o sea, una gota de agua pudo perforar una piedra, entonces ¿cuánto más la Torá, que es comparada con el fuego, no puede, aunque mi corazón sea como de hierro, seguramente que la Torá, que es comparada con el fuego, lo va a poder perforar? Entonces, pero hay un... ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, ahorita nos regresamos a analizar la historia. Primero vamos a contarla. Rabbi Akiva se decidió y dijo, sí, seguramente yo también puedo empezar a estudiar. Y empezó poco a poco. ¿Qué fue lo primero que hizo? No como todos hacemos, de empezar a estudiar Kabbalah. Y no. Lo primero que hizo fue estudiar hebreo. Se fue al kinder, por así decirlo, con su hijo. Se fue al kinder con su hijo y su hijo agarraba el cuaderno, digámoslo así, de una mano, y Rabbi Akiva lo agarraba de otra mano y se ponían los dos, Aleph, Bet, y así aprender el hebreo poquito a poquito hasta que aprendió todo el alfabeto, ¿no? Y entonces después, ¿qué hizo? Una vez que ya sabía el hebreo, después nos cuenta el Midrash que él fue a estudiar Torah. Primero estudió el libro de Levítico. Después de que terminó todo el libro de Levítico, estudió toda la Torah. Después de que estudió la Torah, estudió Halajá, lo que hoy en día conocemos como Mishnah. Estudiaba las Mishnayot y después iba con sus maestros a que le explicaran el significado de las Mishnayot. Nos cuenta ahí mismo el Midrash que él se ponía a preguntar, bueno, ¿por qué está esta Aleph? ¿Por qué esto está escrito así? O sea, había curiosidad, lo cual es un tema muy importante en el estudio, hacerse preguntas. Entonces, es algo en lo cual... así fue como empezó Rabbi Akiva, hasta llegó al punto donde sus maestros dijeron, no tenemos nada que añadir, no tenemos nada que enseñar, has llegado a sobrepasarnos, ¿no? Y de aquí podemos ver cuál es el camino correcto que uno debe seguir para poder estudiar Torah correctamente. También tenemos algo similar en Pirkei Avot. Dentro de los textos de la Torah oral, que vamos a ver más adelante estos textos, tenemos uno que se llama Pirkei Avot, donde tenemos varios dichos de nuestros sabios con respecto a cuestiones éticas y morales, etcétera, de cómo vivir la vida. Y en el capítulo 5, en la Mishnah o en la sección 22, nos habla de cuál es el camino que uno tiene que seguir. Nos dice, a los 5 años uno aprende Mikra. ¿Mikra qué significa? Mikra es literalmente escritura. Se refiere al Tanaj, principalmente al Humash. Ahorita vamos a ver todos sus términos. Después, a los 10 aprende Mishnah, que es como alajá básica, como poder entender la ley básica de la Torah, ¿no? Las leyes, la Torah oral. Después nos dice a los 10 Talmud, Gemara. No, perdón, a los 10 fue Mishnah. A los 13 los mitzvot. Él se empieza a estar obligado a cumplir los preceptos. De acuerdo a la tradición en el judaísmo, cuando un hombre llega a la edad de 13 años, es a partir de ahí que tiene la obligación de cumplir los preceptos de la Torah. Antes de eso no era juzgado o sea, no tenía la obligación de cumplir los preceptos y no puede ser juzgado por transgredir alguno de ellos. Después de los 13 años, un niño ya puede ser llevado a la corte, una persona de 13 años ya puede ser llevado a la corte por robo o por cualquier cosa que haya hecho, ¿no? Entonces, de acuerdo a los sabios nos dicen que el tribunal rabínico en la tierra, sí, pero un tribunal celestial no juzga a la persona por sus acciones hasta después de los 21. Entonces, entonces nos sigue diciendo, a los 15 años, el estudio de Talmud. ¿Qué significa el estudio del Talmud? Se refiere a un estudio un estudio más profundo de las cosas. Entender una cosa a través de la otra, etcétera, ¿no? Y después nos sigue diciendo a los 20 a perseguir. ¿Qué se refiere a qué? Se refiere a perseguir la parnasá. A los 18 primero es el matrimonio, a los 20 perseguir la parnasá, conseguir el sustento, ¿no? Entonces igual aquí tenemos nuestro camino del estudio, o sea,
tenemos cómo debemos dirigir nuestro estudio desde el inicio. Pero bueno, a los 5, pero ¿qué pasa antes de los 5? ¿Empezamos a estudiar a los 5? No, hay algo antes, que la historia de Rabbi Akiva, ¿qué fue lo primero que aprendió? Hebreo. Lo primero que hizo Rabbi Akiva fue aprender hebreo. Ahora, hoy en día tenemos lo que es el hebreo moderno, que no es el mismo que viene en los escritos sagrados, ¿no? Es diferente el hebreo moderno que que el hebreo antiguo. Entonces, primero aprendió que se le llama la Lashon HaKodesh, como literalmente la lengua sagrada. Entonces, cuando quiera decir hebreo, me voy a referir normalmente a él como la Lashon HaKodesh. Entonces, Rabbi Akiva empezó a estudiar la Lashon HaKodesh y lo mismo, pero la Mishnah no nos lo dice, pero aún así lo tenemos, porque, por ejemplo, tenemos otra Mishnah también en Pirkei Avot, donde nos dice que tenemos que ser cuidadosos con los preceptos, tanto aquellos que son muy rigurosos como aquellos que son más simples o flexibles, ¿no? Por los preceptos graves y por los preceptos simples. Y Maimónides, el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, que vivió aproximadamente en el año 1200-1100 de la Era Común, él nos comenta a qué se refiere un precepto simple. Dice aprender la Lashon HaKodesh, aprender el hebreo. Esto ya es un precepto y dice que desde que el niño empieza a tener capacidad de aprender, que es a los 2, 3, 4 años, dependiendo del niño, ya tienes que empezar a enseñarle a hablar en hebreo y a decir cosas en hebreo, ciertos pesukim, ciertos versículos de la Torah en hebreo, que empiece del niño desde pequeño a aprender. Y así tenemos que empezar nosotros, como lo hizo Rabbi Akiva, a pesar de que ya tenía 40 años, él no se saltó ningún paso. Él empezó desde el principio y empezó con el hebreo poco a poco. Entonces, una de las cosas a las cuales le vamos a poner mucho énfasis es a el hebreo, y a un hebreo bien pronunciado, porque el problema es que lo que empieza a suceder cuando las personas empiezan, gracias a la gran bendición que tenemos hoy en día de la fonética, la mayoría de las personas pronuncian el hebreo como pronuncian el español, lo cual no es correcto, y a veces peor, porque a veces las personas no pronuncian bien la M y la pronuncian como N y terminan diciendo cosas completamente diferentes. Por ejemplo, cuando decimos el nombre, nosotros no pronunciamos nunca el nombre de Dios, decimos Hashem. Hashem literalmente lo que significa es el nombre, hace referencia al nombre de Dios, que es, así nos referimos a Dios, ¿no? Entonces muchos lo que hacen es decir Hashem con N, eso literalmente lo que significa es el diente, o sea, Shen es diente, entonces no tiene nada que ver, o sea, entonces hay que ser muy cuidadosos, más cuando estamos rezando y queremos rezar en hebreo, pero por nuestra mala pronunciación, en lugar de decir algo correcto, decimos algo incorrecto. Hay, por ejemplo, algo muy común, incluso entre judíos, es que cuando uno dice de parte de Hashem, por ejemplo, lo tiene que decir Me'et Hashem, ¿no? De parte de Hashem, pero cuando no lo pronuncia uno correctamente, puede Haz Shalom llegar, Dios no lo permita llegar a decir Met, que Met así nada más es muerte. ¿Cuál es la diferencia? Larga, ¿no? Me'et es de parte de, Met es muerte. Entonces, pues imagínense a alguien diciendo de parte de Hashem, pero que no lo pronuncia correctamente, entonces dice barbaridades o dice cosas que no son correctas. Entonces también hay letras en el hebreo que no existen en el español, por ejemplo la Ain. Entonces no es lo mismo decir et que decir et. Entonces son et con Ain es de tiempo, et con Aleph es parte de la estructura gramatical de las oraciones. Entonces son dos conceptos diferentes. Entonces uno tiene que aprender hebreo de la manera correcta, aprender diferentes sonidos, diferentes pronunciaciones que no está acostumbrado a hacerlo en el español, pero tiene que aprenderlo para no estar hablando cosas equivocadas. En el mejor de los casos, pues simplemente no dijiste lo que querías, en el peor, pues dijiste otra aberración. Entonces es algo que tenemos que poner mucho énfasis. Además, cuenta el Talmud que existían los sabios o las personas que Benei Yehudá, de la tribu de Judá, y los Benei Babel, los de Babel. Y dice que los Benei Yehudá se cuidaban mucho en su pronunciación, mientras que los de Babel no. Y como resultado, los de Yehudá, su estudio de Torah permanecía, mientras que los de Babel no, ellos se les olvidaba. Entonces, tiene muchos beneficios y muchas cosas en las cuales es correcto y es importante
pronunciar correctamente. Alguien que no pronuncia correcto no puede, por ejemplo, es muy común que o sea, el judío reza 3 veces por día. Reza 3 veces por día con un quórum de otros judíos. Y hay un judío que los representa, que guía el rezo. A esta persona se le llama comúnmente el Hassan, pero más correctamente el Shliach Tzibur, el enviado de la congregación. Entonces, esta persona tiene que ser alguien que sea cuidadoso en su pronunciación. No puedes dejar que cualquier persona sea el Shliach Tzibur, sea el que lidere la congregación en el rezo. ¿Por qué? Porque va a terminar diciendo cosas que no son correctas y está haciéndolo en nombre de toda la comunidad, entonces peor, ¿no? Entonces la halajá lo dictamina, o sea, está en el Shulchan Aruch, está en pero muchos no son cuidadosos a veces en esto, y más cuando venimos en estos círculos, que de la misma manera que pronunciamos el español, lo hacemos el hebreo, y eso no es correcto, ¿no? Entonces vamos a poner mucho énfasis y va a ser un tema de estudio el hebreo. ¿Cuáles son las letras? Tenemos 22 letras, de las cuales muchos se comen la mitad casi de ellas, ¿no? O un tercio de ellas. Entonces tenemos que diferenciar entre la Ayin y la Aleph, entre la Peit y la Taf, hay muchas letras y tenemos que aprender a pronunciarlas todas. ¿Por qué? Porque por algo están ahí, ¿no? Igual con las vocales. No es sencillo, pero no tenemos prisa, ¿no? O sea, entonces poco a poco no es que esto sea algo que si una persona no sabe hebreo, muchas personas se convierten sin saber hebreo o nada, no es problema, pero aún así es parte esencial de la vida de un judío, porque pues la Torá, que es nuestro fundamento, está en hebreo, entonces lo mejor es leerlo del original, ¿no? Entonces ese es el primer paso, el hebreo, un hebreo correcto. El segundo paso es la Torá, o sea, la base del judaísmo es la revelación que todo el pueblo de Israel tuvo en el monte Sinai, que esa es la entrega de la Torá, que es los primeros 5 libros de la Torá. Entonces ese es lo que es Bereshit, en otras palabras Génesis, Shemot, Éxodo, Vaikra, que es Levítico, Bamidbar, Números, y Devarim, Deuteronomio. Estos 5 son el fundamento del pueblo de Israel, el fundamento del pueblo judío. Es lo principal, lo primordial, lo más importante, lo que nos dictamina. Sabemos que tenemos 613 preceptos. ¿Cómo lo sabemos? Luego vamos a hablar de la Torah oral, etc. Pero tenemos 613 preceptos. Estos 613 preceptos no se encuentran en todo el Tanaj, en toda la Biblia. No, solamente los encontramos en el Humash, en la Torah, en los 5 libros, los primeros 5 libros de la Torah que acabamos de mencionar. Ahí están los 613 preceptos. Todos los que vinieron después, los profetas, etc., solamente vinieron a reiterar la Torah. Entonces era la función de los profetas el regresar a las personas al estudio de la Torah. Entonces aquí les puse una tablita, pues la letra no está como que lo más bonito que tengamos, pero igual aquí tenemos algo que es importante saber, ¿no? Vamos a ver más adelante este tema de quién es Dios, ¿no? O sea, es un tema fundamental que vamos a ver entre los principios del judaísmo, porque luego tenemos conceptos de Dios muy errados, pero bueno. Esto es otro que es importante saber, que es el Tanaj. Tanaj es lo que conocemos como la Biblia hebrea, lo que erróneamente se llama el Antiguo Testamento, no es correcto utilizar ese término. Pero entonces el Tanaj son siglas de 3 cosas: Torah, la N es de Nevi'im, profetas, y la K es de Ketuvim. Entonces, ¿por qué esta letra en hebreo, que es una Jaf, una Kaf, tiene 2 pronunciaciones? Una es como una K o una Q y la otra es como una J. Entonces, por eso es Tanaj, Ketuvim. Entonces, Torah, que son los primeros 5 libros que ya mencionamos, que es Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar y Devarim, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después tenemos los Nevi'im, que son los profetas, que tenemos los Nevi'im Rishonim, los primeros profetas, los Nevi'im Aharonim, los profetas posteriores, y los Tereazar, los 12. Entonces, los Nevi'im Rishonim son Yeshayahu, que es Isaías, no es cierto, no. Los Nevi'im Rishonim son Yehoshua, Josué, inmediatamente muere Moshe, ¿y quién es el que le sigue? Josué, ¿no? Entonces, Yehoshua es el primero de los profetas.
Después sigue la etapa de los jueces, Shoftim. Ese es el segundo libro que tenemos, que es parte de los libros Rishonim. Después tenemos el libro de Shmuel, que se divide en dos, ¿no? Shmuel Aleph, Shmuel Bet. Shmuel 1, primera de Samuel y segunda de Samuel. Y después tenemos Melahim, Reyes. Primera de Reyes, segunda de Reyes. Esos son los primeros profetas, que es un estilo el estilo de escritura de los primeros profetas es muy diferente a todos los demás textos. Esto viene en un estilo muy similar al de la Torá, donde son historias, donde sigue contando la historia del pueblo de Israel. Mientras que la experiencia de los siguientes Nevi'im es más personal. Ya aquí tenemos la historia de Isaías, de Yeshayahu y Ezequiel, que es Ezequiel, y Irmiyahu, Jeremías. Esto ya vemos que su profecía es diferente. La profecía de estos profetas, los de Nevi'im Aharonim, es una profecía más personal. O sea, ellos conforme recibían la profecía la transmitían con sus propias palabras, con su propia forma de ver las cosas. Y después tenemos los Tereazar, los 12 profetas, que ahí tenemos a Nahum, a Obadiah, a Malají, a ese tipo de profetas, donde ellos son libros muy pequeños, Zeharia, etcétera, donde el punto de estos libros también es como, también la historia es diferente a los anteriores. Todos están en la misma época, todos ellos, bueno, unos mucho antes, otros mucho después, pero, por ejemplo, los Nevi'im Aharonim están principalmente en la época del libro de los reyes. O sea, entonces, todo está conectado. Entonces, esto es los Nevi'im, la segunda letra de Tanaj, la Nun, la N, Nevi'im, profetas. Y después tenemos los Ketuvim. Los Ketuvim son los escritos, que tenemos ahí los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, Lamentaciones. Todo este tipo de textos, Esdra, Daniel, también están aquí en este mismo lugar. Ahí, este es el Tanaj. Entonces, eso es lo que el fundamento del judaísmo. Eso es lo que se le conoce como Torah escrita, porque tenemos dos secciones, lo que es la Torah escrita, que es el Tanaj, y la Torah oral, que vamos a explicar más adelante los textos que tenemos dentro de la Torah oral y bueno, y por qué tenemos textos, pero es otro tema en particular. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Muy bien, entonces, esos son los textos que tenemos, ¿no? El Tanaj, que fue lo que nos dijo la Mishnah que les citamos antes, nos dijo a los 5, Mikra, la escritura. ¿A qué se refiere? A esto, ¿no? Principalmente el Humash, ¿por qué? Porque el Humash es lo primordial, es la base. Después, pero también todos los otros textos son muy importantes también. Los textos de, por ejemplo, los profetas, los textos de sabiduría del rey David, como el libro de Salmos, etc. Todos esos textos son fundamentales para el judío. ¿Por qué? Porque ahí es donde el judío va a aprender cómo pensar, cómo vivir su vida, o sea, de esos textos, la historia de sus ancestros. Entonces, es muy importante que el judío aprenda Tanaj, aprenda todo lo que ahorita vimos que es Tanaj, ¿no? Entonces, es muy importante el Tanaj. Y es lo primero que nos dice la Mishnah, y lo que primero que Rabbi Akiva hizo fue aprender Tanaj. Principalmente, dijimos ya, Humash, que es la Torah. Entonces, lo siguiente que aprende Rabbi Akiva es la sección de la Torah oral, donde él empieza a ver ya como tal las leyes. La Torah oral te dice, vamos a tener toda una clase de Torah oral más adelante, porque salen muchas preguntas. ¿Qué es la Torah oral? ¿Cómo funciona? ¿Quién entregó? O sea, hay muchas preguntas que hay que contestar de la Torah oral. Sin embargo, en corto, la Torah oral es lo que nos va a enseñar cómo vivir nuestras vidas prácticamente. O sea, la Torah, tenemos los principios fundamentales. Sin embargo, ahí me va a decir, bueno, ok, tú tienes que comer carne y tienes que degollar al animal como yo le enseñé a Moisés. Ok, bueno, pero ¿cómo le enseñaste a Moisés? O sea, ¿cómo lo voy a poner en práctica en mi vida? ¿Cómo voy a poner en práctica la circuncisión, por ejemplo, ¿no? Dice ahí, y cortarán la orlá. ¿Qué es orlá? O sea, ¿cómo voy a saber qué es orlá y qué tengo que cortar y qué no tengo que cortar? ¿Cuándo ya es correcto, cuándo no es correcto, no? Incluso el primer precepto que viene en Génesis, ¿no? Fructificados y multiplicados, ¿no? O sea, tienen que tener hijos, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿quién está obligado? ¿A partir de qué edad? ¿Cuántos? ¿No? O sea, son muchos detalles que la misma Torah no dice. Y para yo poder
cumplir los preceptos, tengo que tener una instrucción, pero la Torah no nos da completamente esa instrucción, entonces es ahí donde entra la Torah oral. La Torah oral hace que ese gran texto que es el Humash, que es la Torah, lo vuelve práctico en la vida y en las generaciones de todos nosotros, que vamos a explicar más adelante el tema de la Torah oral. Y fue lo siguiente que Rabbi Akiva empezó a estudiar. Entonces son los temas que tenemos que enfocarnos. Tenemos que enfocarnos en primero aprender el Humash, hebreo primero, perdón, después el Humash, después la práctica, ¿no? ¿Cómo voy a vivir mi vida? ¿Cómo voy a hacer las cosas? Y vamos a ir aprendiendo poco a poco en todos estos temas, precisamente van a ir desarrollándose otros temas. Vamos a ir entendiendo cómo las diferentes leyes, vamos a ir entendiendo más cosas a profundidad. Siempre va a haber cuestiones místicas en todo lo que estudiemos. Lo místico no se divorcia de todo lo demás. Sin embargo, no es a lo que le ponemos prioridad. La prioridad para nosotros es primero aprender a vivir nuestras vidas como judíos. Eso es lo principal. Lo que una persona tiene que ver, cómo vivo en todos los aspectos, en el aspecto de yo con Dios, como dijimos la vez pasada, y en el aspecto de yo con mi prójimo. Son las dos igualmente importantes y es a lo que tenemos que poner prioridad y tenemos que seguir el camino de Rabbi Akiva, que él no se saltó, no, sino que seguir una estructura, seguir un orden, seguir caminando hacia donde sabemos que tenemos que ir.